Un cordial saludo, como siempre, para todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales del periódico eldiario.com, a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, y lo mismo que en el canal de TV, Diario TV, a través de YouTube. Como siempre, los temas que consideramos más importantes para el departamento los tratamos periódicamente en este encuentro con las personas que protagonizan los hechos, que protagonizan la información, ya sea desde el sector privado o desde el sector oficial. Vamos a hacer contacto con Pedro Pablo Salas, el asesor de Diálogo Social y Paz de la Gobernación de Boyacá. La oficina que indudablemente se convierte en una de las claves desde la parte institucional para el manejo de la actual crisis de la pandemia en el departamento, en esta zona de Colombia, que entre otras cosas presenta signos de alarma por la cantidad de contagios con los cuales se ha aumentado el número de personas afectadas de acuerdo con las pruebas que se hacen a diario, y eso es muy preocupante. Y sin embargo, pues al departamento en términos comparativos con otras regiones del país no le va tan mal, lo cual induce a una necesaria conclusión, que es que debemos maximizar las precauciones, no se debe bajar la guardia, hay que estar en todo momento alerta para cumplir el distanciamiento físico, que se dice es la primera medida fundamental, y las demás medidas de carácter higiénico que se recomiendan para manejar el problema. De manera pues que, repito, desde la Oficina de Diálogo Social y Paz del departamento se constituye un eje fundamental en cuanto al manejo de la situación, dado que el problema ahora es con múltiples aristas que van desde lo económico, con fenómenos como el desempleo, la desactivación del aparato económico y la afectación emocional, psicológica de población que está confinada, que está angustiada por las mismas circunstancias. La gente se queda sin empleo, entonces empieza el problema de cómo sobrevivir. Apenas hace 6 meses la gente hacía planes, 7 meses cuando comenzó el año, 8 meses, hacía planes de un buen año que iba a ser 2020, no tan extraordinario, pero bueno, pintaba lo normal, y ahora las cosas están muy complicadas. Una de las señales que ha sucedido en la última semana sobre la angustia de los sectores tiene que ver con lo que le ha sucedido al sector transporte en el departamento. El departamento es un referente nacional en el tema del transporte de carga y es un referente nacional también en el tema del transporte intermunicipal, de las mejores empresas, de las mejor organizadas y con mejores servicios de pasajeros a nivel intermunicipal e interdepartamental. Es Boyacá su sede entre las ciudades de Duitama y Sogamoso fundamentalmente. El terminal de Sogamoso es un terminal fundamental para medio país, para el nororiente colombiano, y los transportadores de pasajeros, ningún corredor en Colombia tiene la dinámica que tiene el corredor de Sogamoso a Bogotá en términos de movilización de pasajeros. Es excepcional en todo sentido, en la cantidad de líneas de transporte, en la frecuencia, en la cantidad de empresas que participan de esta ruta, como también en la calidad del servicio, que hay que reconocerlo en el orden nacional. Sin embargo, estos 8 meses prácticamente han dado un golpe de muerte al sector transporte, porque las circunstancias han sido definitivamente desastrosas. El transporte, el turismo, los bares, los restaurantes, este sector de los servicios que es tan importante y que tanto empleo genera y que maneja el soporte de la movilidad de la gente. Se han hecho, la semana pasada se hizo un gran certamen en Sogamoso para ayudar al sector. Apreciado asesor de paz del departamento, ¿qué fue lo que pasó? Contémosle a nuestros seguidores de periódico eldiario.com y las redes sociales qué sucedió en la última semana en Sogamoso con respecto al sector transporte y cómo ha actuado también el departamento, el gobierno departamental en este proceso. Bueno, muchas gracias, Pedro, y a todos los televidentes que nos acompañan a través de estos medios. Se hizo una presencia muy importante
en la ciudad de Sogamoso. Pero valga destacar algo que usted toca, y es ese surgimiento de algo que no se tenía en épocas normales y que queda como, se está volviendo algo muy importante en la pandemia, que es el proceso de empoderamiento de las comunidades buscando sus propias soluciones, mucho más allá incluso de las soluciones que dan digamos, las instituciones del Estado. Eh, digamos, todos sabemos la carencia que han tenido las ausencias de las políticas macro para poder resolver este problema que hoy, como ya lo registra el mismo DANE, para el primer semestre del año, la caída de la economía llega al 16%. Es decir, esta es una catástrofe económica que vamos y estamos viviendo con los indicadores de desempleo, pues que ya hemos analizado incluso en programas anteriores, que llegan a cerca del 24% para ciudades como Tunja, llegan para jóvenes al 30%, etcétera. Y en medio de toda esta situación, entonces la gente ha visto como también una carencia de ayudas directas, como se estaba esperando. Entonces la gente ha venido buscando haciendo sus propias gestiones. Y un ejemplo de esto es lo que viene sucediendo con el gremio del transporte de la ciudad de Sogamoso y de Duitama, donde los vemos juntarse en un bloque de ayuda solidaria, y cerca de 600 familias de trabajadores han creado, ellos lo llamaron así, un donatón que es de alguna manera pedir una solidaridad a toda la ciudad de Sogamoso, donde se registra, digamos, todo el emporio del gremio del transporte, y es allí donde uno siente cómo se transforman estas realidades, y entonces la ciudadanía comienza a aportarle a los trabajadores del volante, porque son todos transportadores, en particular de lo que es el transporte de pasajeros intermunicipal, por muchas razones digamos, de control de la pandemia. Todas las rutas Bogotá-Sogamoso, por ejemplo, están suspendidas. Para solo hablar de esta, digamos, troncal, que es la principal que mueve la mayor cantidad de pasajeros, como usted mismo lo afirmaba. Esta gente quedó desocupada. Obviamente también los empresarios están con los buses engarajados porque ellos no los pueden mover. Entonces los impactos los está sufriendo todo el mundo. Y es allí donde entonces surge esta Donatón, que nos pareció un ejemplo maravilloso en términos de lo que es la gente buscando con sus propias manos digamos, la solidaridad del ciudadano también, que sufre, pero que no escatima un esfuerzo para compartir la necesidad. Entonces fueron jueves, viernes y sábado que hicieron esta jornada, donde hubo una excelente participación de los sogamoseños, digamos, resolviendo el tema material, porque ellos no están pidiendo dinero, están pidiendo una canasta básica de subsistencia para sus hogares, porque al perder el vínculo laboral se quedaron sin qué comprar en el mercado. Y llegó demasiada ayuda. Y el día sábado también se hizo presente, cumpliendo un compromiso que hicimos con de los trabajadores en Sogamoso, en el terminal, la gobernación, a través de la ingeniera Carolina Spitia. Ella llegó con su presencia, digamos, institucional, se sumó con unos mercados muy importantes a estos gremios tan importantes del departamento, y nos alegra mucho también que la gobernación como institucionalidad haya sumado su voluntad a este ejercicio de entrega de suministros, por lo menos para paliar parcialmente esta situación de calamidad doméstica que se tiene en los hogares de estas familias que en este momento están pasando por dificultades ante la situación económica que está viviendo el gremio del transporte. Indiscutiblemente, Pedro Pablo, que este hecho es muy importante. Es decir, no se pide dinero, sino se pide que haya una canasta básica, que haya un mercado, que haya la posibilidad de unos productos disponibles para el consumo de la familia, que se vuelve un drama. No pensaría hace 8 meses, no se pensaría en esta situación bajo ninguna circunstancia. Otras cosas se podrían pensar menos esto, lo que está pasando ahora.
Y aquí vale la pena, Pedro Pablo, una cosa que acabó de pasar en el final del mes pasado, que es que el Banco de la República bajó las tasas, la tasa básica de interés del dinero en Colombia y la dejó en 2.25%. Esto quiere decir que el dinero se abarató en Colombia supuestamente desde el Banco Central, pero en la práctica, cuando llega el crédito al consumidor final, los colocadores de dinero para créditos de consumo no han tenido problemas en llevarlos al nivel de usura. Se estaban cobrando tasas del 25% en promedio efectivo anual antes de la pandemia, y hoy hay oferentes de dinero al 40%, es decir, se están ganando 15 veces, 16 veces la tasa básica de interés. Esto es absolutamente demencial. Pero no quiero ir para allá, que eso sería motivo de otro análisis, porque eso hay que abordarlo. Pero sí hay una cosa, Pedro Pablo, el sector agropecuario podría ser enormemente beneficiado en esta circunstancia, porque las tasas de interés para producir comida, nosotros podemos producir comida aquí en Boyacá para medio país, hortalizas, tubérculos, leche, quesos, mantequilla, derivados lácteos, que pudiéramos suministrar casi que gratuitamente a media población sin ningún problema si hubiera los estímulos correspondientes para los productores, que tendrían una tasa de interés muy módica, porque la tasa del sector agropecuario para pequeños puede estar del DTF más 2 o 3 puntos, es decir, damos dinero máximo al 5%, y eso sería caro en estos momentos. Podríamos tener dinero por debajo del 5% efectivo anual con intereses vencidos, por ejemplo, y estimular efectivamente la producción agropecuaria de manera importante para producir comida y entregarle comida a la gente cuando más lo necesita. Sobre esto valdría la pena también insistir, Pedro Pablo, porque la necesidad es la comida, y la comida la podemos producir. Sí, digamos, esa discusión es el tema central, estructural de la solución de fondo, que es cómo el crédito puede llegar a quienes en este momento lo han demandado con urgencia. No olvidemos que nosotros ya hablamos de una siniestralidad empresarial de la FAMI y la pequeña empresa en el departamento, que es la que conforma el mundo del tejido económico de este departamento, que es el que genera el mayor nivel de empleo y de valor agregado. Pero ese mundo empresarial quedó sin auxilio porque quedaron atrapados en la telaraña del sector financiero, que ha descubierto que la pandemia creó mayores riesgos para sus posibles prestamistas, colocadores de dinero. Qué sorpresa, es decir, fue, y en ese sentido es el reclamo que todos los gremios y sectores políticos le han hecho al presidente Duque, ha sido una política desacertada en materia económica para poder llegar con ese crédito, auxiliar el circuito económico, la cartera, y poder colocar recursos que son vitales para un pequeño empresario, para no perecer en el mercado y de esta manera poderse sostener. Ese recurso no llegó ni al campesino ni llegó al pequeño empresario. Por eso es que digamos, la tragedia de la crisis, de la caída de la economía en un 16%, es más producto de esa insensatez de un gobierno central que prefirió aliarse con el sector financiero bancario y olvidarse de la economía real. Y es obviamente en la economía real donde está toda la relación laboral. Y esa es economía la más golpeada cuando usted se equivoca en materia de política económica, como es la que ha hecho este gobierno, que definitivamente ningún decreto, salvo los anuncios de que iban a respaldar un porcentaje de la cartera puesta para estos pequeños empresarios, de que iban a ser sujetos de crédito también algunos nóminas para que no fueran despedidos los trabajadores, que iban a asumir un porcentaje del 80% para aquella cartera que de alguna manera pudiese tener riesgos por la situación. Ninguna de esas ayudas realmente el sector financiero abrió las ventanas ni las puertas para que el empresariado llegara a hacer uso de esos recursos, de tal manera que esto quedó en una lamentable retórica, y hoy ya vemos precisamente, digamos, esta marcha nupcial, si se llamara así, del empresariado, pero también
de estos ejércitos de pobres que van a engrosar, digamos, las filas de miseria y de pobreza, porque quedaron sin ninguna posibilidad en el mundo laboral de tener ese enganche. Entonces, por eso, digamos, el ejemplo de Sogamoso es cómo debe haber una institucionalidad que recoja este nuevo momento que se está viviendo. Y es cuando también uno crea una institucionalidad, no de un Estado benefactor, porque ese Estado benefactor no lo tenemos, pero por lo menos un Estado racionalmente que permita por lo menos los usos de los espacios públicos de la ciudad, para que no obstante no ayudo, no obstaculizo, y permitir que incluso los parques, los espacios públicos, comiencen a pensarse en como habilitarlos, para que estos donatones que se conviertan a ser los grandes encuentros ciudadanos del que tiene da y del que no tiene recibe. De esa mano prestada en que nos enseñaron nuestros abuelos a compartir cuando tenemos dificultades. Si el Estado no tiene una política para instrumentalizar ayudas, por lo menos no las obstaculice. Este es un mensaje que se lo quiero mandar a todos los alcaldes y a todas las personas que están hoy a cargo de decisiones de política, porque no lo están haciendo. Siguen pensando en gobernar antes de la pandemia, y la pandemia nos enseña también a crear una nueva actitud burocrática. El burócrata no puede seguir siendo el mismo, tiene que ser mucho más profundo y sensible a las situaciones que está viviendo la gente. Las medidas no pueden ser de orden solamente policivo. De tal manera, Pedro, pues que aquí nos están dando una serie de ejemplos la gente de a pie, descamisados ellos y ellas, buscando cómo si es posible que la sociedad misma cree esa nueva, llamémosla así, digamos, institucionalidad popular. Y es que la gente puede mutuamente ayudarse sin necesariamente que lleguen el asistencialismo estatal que no está llegando. Entonces, quería dejar esa reflexión, Pedro, para el tema de Sogamoso, antes de pasar a otro tema de autogestión que es maravilloso, que va por la misma línea, que es el tema de la carranga que se va a hacer este fin de semana, que no hubo ningún tipo de ayuda necesariamente, hay que decirlo, no hubo ayuda. Sí. Entonces los maestros de la carranga pusieron el sombrero para poder desarrollar el festival que comienza sábado, domingo y lunes en el departamento de Boyacá, en un ejemplo tan profundo y que recoge toda nuestra identidad y nuestra cultura, como es el tema de la carranga, que precisamente nace del surco y de la cotidianidad de los hombres y mujeres del campo, que es a lo que de alguna manera se traslada la música. Y que este fin de semana va a haber un festival de la carranga virtual a través de la coordinación que está haciendo el maestro Eduardo Villarreal, y que también él ha salido a crear la totuma, puesta el sombrero a través de las redes, creando distintos links que las vamos a poner en el diario, porque aún la gente puede estar haciendo donaciones. Es muy fácil entrar y hacer los aportes. Ahora en el diario seguramente se van a publicar, porque el festival se hace o se hace, y ese festival se va a hacer esta vez mucho más maravilloso porque se hizo con el esfuerzo de la gente poniendo el sombrero, y va a ser mucho más bonito porque es producto de un esfuerzo popular. ¿Cómo va a ser el festival, Pedro Pablo? Obviamente que debe ser virtual. ¿Va a haber alguna concentración? No. ¿Cómo van a coordinar eso? Todo se va a hacer a través de redes. Yo no tengo así como mayor conocimiento de cuál va a ser la plataforma, etcétera, pero por lo menos ya en el diario van a salir ya van a salir parte como de las imágenes de la publicidad del evento. Ahí seguramente ya van a aparecer los links para cómo la gente va a poder ingresar a vivir lo que va a ser el primer festival de la carranga virtual. No va a ser físico. Allá va a estar el maestro haciendo la apertura, el maestro Jorge Velosa, y varias personas de Boyacá, que es precisamente esa identidad del territorio que hemos nosotros discutido tanto, como el territorio no es solamente economía, sino también se nutre de todas esas ancestralidades, simbologías, tejidos que se van logrando y que van conformando el concepto de comunidad, que es precisamente lo que hoy se está fortaleciendo en el departamento de Boyacá, para que no vengan algunos avivatos a decir que es que nos vienen a ayudar, porque aquí no necesitamos nosotros somos capaces de crear el desarrollo autónomo y autogestionario como se está haciendo. Entonces, yo creo que Pedro, seguramente ya en el diario van a llegar las convocatorias, pero también va a llegar un link donde se hacen los aportes para el Festival de la Carranga,
porque pues se va a hacer con el aporte ciudadano, que me parece hermoso porque es la misma ciudadanía fortaleciendo sus propios proyectos culturales, no va a haber ningún tipo de apoyo estatal. Y Pedro Pablo, hay que destacar una cosa, que es que el Festival de la Carranga, pues, nace del fenómeno carranguero que produce el maestro Jorge Jorge Velosa. Velosa, que sin duda es el gran poeta nuestro, el Sí, poeta del siglo XX, de la última parte del siglo XX, el verdadero poeta boyacense, sin lugar a dudas, sin lugar Jorge, a dudas. es el gran artista, Sí, señor. es el gran cantor, el gran juglar de nuestra tierra, y de Así una es. tierra que parte no de cualquier sitio, sino de Ráquira. De misma Ráquira. La cerámica es uno de los hilos conductores principales de la formación de la cultura humana, del quehacer del hombre sobre la faz de la tierra. Está sobre hacer los tiestos, porque es que los tiestos, como decimos en Ráquira, como se dice en la región, los tiestos son los que permiten cocinar el alimento. Con los tiestos es que se asan las arepas, se cocinan los alimentos, se guarda el agua, se llevan las bebidas, se fermenta el guarapo, se conserva el vino en las poras y en las múcuras. Todo esto lo cantó de manera extraordinaria, lo ha cantado en estos últimos años Jorge, en una aventura por la vida como pocas veces se ha vivido desde el centro del desierto de la Candelaria, que es Ráquira, y la Ráquira, misma sí. Candelaria, que es el monasterio. Ese fenómeno hay que revivirlo y hay que sentirlo. Y como estamos en confinamiento, de alguna manera nos reconciliamos y nos reencontramos en el espíritu de lo que significa esto. Y es otra vez Claro, Villa de Leyva, y es otra vez Tinjacá, y es otra vez Sáchica, y es otra vez el territorio, este territorio tan preciado en el centro del país. es Por otra vez el eso hay que territorio. volver al tema de la carranga. Claro, Y qué bueno, la claro, carranga es eso, es territorio, es la claro, vivencia del territorio. Entonces vamos de los tiestos a las cuerdas, que es lo que hace el maestro Jorge Velosa. claro. No es sino escuchar pues todas esas, digamos, canciones que han surgido de esa cotidianidad también de la vivencia, porque finalmente el maestro lo que hace es hacer un traslado de realidades y convertirlas en arte, y por eso, por ejemplo, esa canción del saseño, que es una canción que a mí me parece muy bonita, que es el juramento a la confianza. Cuando vemos a nuestros campesinos vendiendo la vaca en un día de mercado, jura con patas y manos que no va a engañar al comprador. Y me parece excelente, por ejemplo, esa canción del maestro Velosa, entre todas las otras que he escuchado, pero que es eso, es la recolección de todo lo que es esa belleza, no solamente cultural, sino también paisajística, climática, biodiversa, de todas esas maravillas ahora que aparecen para conformar ese bello Alto Ricaurte, que es la paleontología, que es toda esa riqueza arqueológica, tanta cosa que tenemos allí y que nos parece que va a ser una síntesis a través del arte, porque finalmente la carranga es una poesía llevada al canto, y me parece que muy bien la caracteriza Pedro, lo que va a pasar. Entonces también pues invitarlos a aprovechar este escenario que estamos construyendo el día de hoy, para poderlos también invitar a que se sumen a esta también donatón que hay para fortalecer el Festival de la Carranga de este fin de semana. No sé si pasamos al Mejor, tercer tema de Iván Cepeda. pues claro, Pedro Pablo, pero déjeme decirle una última cosa sobre dos cosas de la referencia de lo que ha creado Jorge alrededor de, de esa creación literaria, simbólica, de lo profundo de la tierra, ¿no? Que en los versos esos de una de las canciones, Estoy hecho de mi tierra raquireña, o cuando se refiere a los que conocimos Ráquira hace años, cuando se refiere al temperamento de la gente y toca atemperar el espíritu, bajarle el volumen a las emociones y a las cosas. Dioselina era la señora que vendía el guarapo en el parque principal de Ráquira, y donde Dioselina, el que no tenía para comprar Bavaria porque era muy cara, pues se zampaba una totuma de guarapo fermentado por Dioselina. Y el maestro Velosa canta, Dioselina, bájele un punto a la miel,
queriendo decir que no lo venda tan fermentado porque se tupen la cabeza y se agarran a palo y ahí tenemos problemas. En fin, de esas cosas se trata la carranga y qué bueno disfrutarlas este fin de semana. Quería decir eso, Pedro Pablo, porque es que emociona cada vez que uno se refiere al maestro Velosa, que ha tocado tantos temas nos toca el alma. En lo profundo de la tierra y del alma. Muchas gracias. A usted, muchas gracias, una feliz tarde.